Hola amigos de Caracol Radio y de Diario AS Colombia, soy Juan Camilo Ortiz y hoy tenemos un invitado de lujo, un hombre que marcó un antes y un después para el automovilismo colombiano y que desde sus inicios empezó a hacer sentir muy orgulloso a toda nuestra nación. El gran piloto Roberto José Guerrero, que en los 80 fue este hombre que tumbó las puertas de la Fórmula 1 de par en par para que luego años después vinieran los Juan Pablo Montoya, toda esa generación de oro que tuvimos también en la IndyCar en el 2010 con Carlos Muñoz, con Carlos Huerta, Sebastián Savera, Gaby Chávez. Es un hombre que fue pionero y abrió camino para todos. Y aquí está con nosotros Roberto José Guerrero. Roberto, bienvenido a Caracol Radio y al Diario AS Colombia. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, feliz de poder hablar contigo, un fanático del automovilismo como yo, que creció viendo carreras de Fórmula 1 desde niño con su padre, y que mi padre me contaba muchas historias de Roberto José en el 82, en el 83, siendo ese primer colombiano en la Fórmula 1. Roberto, para los que no alcanzamos a vivir esa época, pero que sí nuestros padres nos la transmitieron, cuéntanos un poquito cómo fue eso, cómo fue llegar el primer colombiano en llegar a la Fórmula 1. Eso fue, o sea, fácil no fue. Yo salí de Colombia con el sueño de llegar a la Fórmula 1. Me mudé para Inglaterra a ir a estudiar primeramente. Y ahí lentamente empecé con la escuela de Jim Russell haciendo un poquito. Yo no tenía ninguna conexión, yo no tenía nada, pero ahí afortunadamente lentamente fue bien. Yo tuve mucha ayuda de uno de los instructores de la escuela de Jim Russell que empezó a conectarme cómo serían los siguientes pasos para seguir. Y afortunadamente ahí fui lentamente de la Fórmula 4, a la Fórmula 3, en la Fórmula 2 y eventualmente un par de años en la Fórmula 1. Claro, bueno, llegar a estudiar, ¿no? Ingeniería automotriz, ¿no? En Inglaterra. Y esa era la meta y el objetivo y luego terminó siendo piloto. ¿Y la familia qué dijo? ¿Cómo estuvo eso ahí? Fue o sea, muy charro, porque mi papá, aparte de que por él fue que me llegó a mí la fiebre del automovilismo, él quería que yo primero estudiara y logré convencerlo que las universidades eran muy buenas en Inglaterra y eso, pero el hecho mío era simplemente yo quería estar en Inglaterra porque el sueño mío era llegar a la Fórmula 1. O sea que exclusivamente por 2 años y medio yo fui a la universidad, no le dije nada a él y eventualmente cuando empecé a correr en las carreritas de la Jim Russell y gané varias de ellas, ahí fue cuando le dije y entonces él estaba muy emocionado, le dejamos saber a Colombia lo que yo estaba haciendo y ahí fue que logramos conseguir los patrocinios que nos ayudaron, patrocinios colombianos, a seguir las etapas lentamente en la Fórmula 2, Fórmula 3 y así. Claro, me imagino Roberto, en esa época debió ser muy emocionante en un país que era solo fútbol y ciclismo, sobre todo un ciclismo muy fuerte en los 80s, y que apareciera Roberto con el automovilismo y empezara a generar esa fiebre. ¿Cómo vivió usted ese recibimiento y el cariño de la gente en Colombia en esos años? No, fue verdaderamente increíble la recepción que tuvimos y la atención que recibimos con cada carrera que yo ganaba y eso, o sea que fue muy lindo ver el apoyo que tuve de toda Colombia. Claro, y bueno, y luego el paso a Estados Unidos, ¿no? Después de esos 2 años en Fórmula 1, donde también tuvo momentos maravillosos en las 500 millas de Indianápolis, y un paso tal vez diferente, ya lejos de Europa, pero que también terminó abriendo puertas para los colombianos que querían llegar precisamente a la IndyCar y a la CART en esa época. ¿Cómo fue ese paso y cómo lo sintió usted? Pues fue la forma que yo dejé la Fórmula 1. Desafortunadamente el equipo que yo estaba corriendo se quedaron sin patrocinios y tuvieron que cerrarlo. Y el dueño de mi equipo de Fórmula 1, Morris Nunn, nosotros habíamos hecho un carro para uno de los equipos de acá de la Fórmula Indy. Y entonces ellos lo invitaron a él a que él fuera el ingeniero para ellos en el equipo y él sugirió que me llevaran a mí como piloto. Entonces vinimos los dos juntos desde la Fórmula 1 a la Fórmula Indy y ahí quedamos muchos años corriendo en la Fórmula Indy. Claro. Bueno, lo voy a traer ya un poquito al presente, Roberto, porque también me causa mucha curiosidad ya desde su expertise, de todo lo que usted vivió como piloto en esas épocas, en los 80s, comparado con el automovilismo de hoy en día, con la fórmula de hoy en día, la Fórmula 1.
Ustedes en esa época, además de pilotos, casi que tenían que ser mecánicos, ingenieros, y la tecnología ha avanzado tanto que ya no se ve tan así. ¿Era muy diferente ser piloto en esa época que ahora? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que sí, la tecnología sigue cambiando, cada vez cambia muchísimo y la tecnología en la Fórmula Uno es increíble en estos momentos. Pero en sí, uno mira todo en general, no era muy diferente porque era todo igual. Tenían unos equipos que tenían muchos recursos, otros que no tenían mucho y la diferencia es muy similar a lo que siempre ha sido. Unos equipos siempre tienen la posibilidad de ganar y los otros no. Desafortunadamente el equipo que estaba yo nunca tuvimos ninguna posibilidad de ganar, pero fue mi sueño de estar en la Fórmula Uno y desafortunadamente no tuve muchos triunfos en la Fórmula Uno, pero logré hacerlo. Pero estuve ahí y fui el primero. Eso sí, nadie le quita uno lo bailado, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad y muy bueno, lógicamente, que Juan Pablo siguió y lógicamente con él le fue muchísimo mejor. Él logró ganar 7 carreras en Fórmula Uno y eso, o sea que bueno que yo abrí la puerta un poquito. Sí, señor, efectivamente tumbando esa puerta para que luego apareciera Juan Pablo Montoya y ya desatara pues la locura en Colombia por el automovilismo y por la Fórmula Uno y que usted también siguió muy de cerca, porque en esa época usted acompañó muchas veces a Juan Pablo, incluso también trabajando desde este lado de la cámara, en los medios, siguiendo un poco su carrera. ¿Qué era lo que hacía tan especial a Juan Pablo Montoya y por qué tuvo ese éxito que tuvo y por qué para nosotros, incluso en Colombia, se habla mucho que está en el top 3, top 5 de los mejores deportistas de la historia de nuestro país? ¿Qué era lo que tenía Juan Pablo, que usted le veía como piloto desde su óptica de piloto? Es que tiene esto. Para mí, con Juan Pablo, la cosa principal que tenía y que sigue teniendo era su talento natural. Para mí, no había ningún otro piloto que tenía el talento natural de Juan Pablo Montoya. O sea que eso, lógicamente, es lo principal, la primera cosa. Y la otra cosa que yo veo que le ayudó muchísimo a Juan Pablo fue su papá, Pablo, que él estuvo con él. Él sabía que ponerlo en los equipos apropiados, dónde ir, cómo seguir. Desafortunadamente, cuando yo fui a Inglaterra completamente solo y yo no tenía ni idea de dónde ir ni qué hacer. O sea que esas dos cosas fueron las que le ayudaron muchísimo a Juan Pablo. Primero, su talento natural y para mí fue su papá en los comienzos de la carrera que le ayudó muchísimo y por eso logró estar en todos los mejores equipos, en todas las categorías que él corrió. Bueno, Roberto, pero entonces, pensando en su óptica de piloto y siguiendo ese camino que siguió Juan Pablo Montoya y lo que usted vio de él, ¿qué es lo que lo hacía tan especial? ¿Qué era lo que le hacía decir a usted, es que Juan Pablo Montoya tiene esto y no se lo veo a nadie más? ¿Qué era eso? Sí, para mí la primera cosa fue el talento natural que tiene Juan Pablo Montoya. Para mí no lo tiene ninguno. Es increíble como lo que él puede hacer con un carro, con lo que hacía y eso, y se demostró en todas las categorías que él corrió. Y lo segundo, que para mí fue muy, muy importante, fue la ayuda de su papá, Pablo Montoya, que él logró tenerlo al tiempo apropiado, en los equipos apropiados. Cuando yo llegué a Inglaterra, yo no tenía ni idea, yo simplemente un sueño de llegar a la Fórmula Uno, pero no tenía ni idea cómo hacerlo. Y para Juan Pablo, afortunadamente, su papá le ayudó muchísimo con él. O sea, esas dos cosas, su talento natural y su papá. Claro, hemos tenido muchas discusiones en Deporte Universal, que es uno de los programas que tenemos en Caracol Radio, donde hablamos mucho de automovilismo. Y uno analiza mucho la mentalidad también de pilotos como Max Verstappen, de Lewis Hamilton, de lo que fue en su época Michael Schumacher, del arrojo, de pronto el orgullo alto, ¿no? El altivez, o sea, de pronto esa parte mental también es muy importante en un deporte como este, o no lo ve tan así, Roberto. No, sí, todo es importante. O sea, cuando uno está tratando de correr en la Fórmula Uno, cada cosita pequeñita hace una diferencia muy grande. Las relaciones que uno tiene con el equipo, su mentalidad, todo hace unas diferencias muy grandes. O sea, que tiene que ser todo el paquete completo. Claro, bueno, y entonces ahora viendo lo que fue Juan Pablo Montoya y lo que significó para el país y tener ahora a su hijo a un paso, ¿no? A un escalón ya de la Fórmula Uno, pues según lo que analiza usted, lo que tenía Juan Pablo, Sebastián también lo puede estar teniendo, pues un papá que está empujando un proyecto familiar y el talento.
Exacto, y inclusive más, porque Pablo Montoya, él sabía qué hacer y cómo eran los pasos para tomar. Juan Pablo los vivió, o sea que para él, y él tiene todos los contactos de todos, de toda la Fórmula Uno, de todo lo IndyCar y todo, o sea que eso le va a ayudar muchísimo a Sebastián, lo va a hacer todo un poquito más fácil. Nunca es fácil, pero le va a ayudar un poquito. Claro, y lo estamos viendo, Roberto, 2 fines de semana seguidos de Sebastián en la Fórmula 2 con muy buenos resultados, segunda posición este fin de semana en España, la semana pasada podio en Mónaco, que es una pista bastante difícil y muy prestigiosa además. ¿Lo ve usted a Sebastián Montoya llegando a la Fórmula 1? ¿Lo ve con el talento y la capacidad? Yo creo que sí, ahí está, y lógicamente con el apoyo de su papá, pues lo va a hacer un poquito más fácil, como dijimos, y lógicamente él ha demostrado que tiene el talento también, o sea, con esas dos cosas va a ser igual como Juan Pablo, para mí él tiene un futuro muy brillante. Seguro, seguro, sí. Aquí lo estamos obviamente siguiendo y apoyando. Y hay otro piloto que viene detrás, que es un barranquillero llamado Salim Hanna, está en Fórmula 4. Se está viendo que es un piloto muy rápido. ¿Cómo ve usted esta ebullición? Porque en su época era usted y habían unos pocos que estaban en Colombia, pero no salían. Solo salió usted. Ahora, después de usted salieron ya muchos y ya se ve cada vez, por lo menos una vez al año uno escucha de un piloto que salió que este está en Fórmula 4, que este está en Fórmula Barber, que este está... Y uno empieza a entender que hay muchos más colombianos. ¿Qué significa para usted ver eso? Que hay muchos colombianos cada vez más en las pistas del mundo. Es muy bueno verlo porque como decías tú, primero fui yo solo y después estuvo Juan Pablo y después hubo mucho tiempo que no había ninguno más, pero ahora parece que hay muchos y hay muy buenas posibilidades, muy grandes pilotos, o sea que ahí sigamos esperando que lleguen muchos más a la Fórmula Uno y hagan y que nos dejen hacer de Colombia más orgullosos, ¿no? Claro, sí, señor. Y hablando de ese hacernos más orgullosos, también está la parte comercial, que es muy importante para un piloto, el respaldo económico de compañías como en su caso Café Colombia y lo que pasaba en esa época que lo ayudaron, y es vital. Yo siento, y quiero dejarle esa inquietud a usted, a ver cómo la ve Roberto, que nosotros perdimos una generación. En el 2000, entre 2010 y 2016 teníamos varios pilotos con todo el talento, nivel Juan Pablo Montoya y el mismo arrojo y la misma intensidad, que no pudieron llegar a Fórmula 1 y estuvieron un par de años en IndyCar y desaparecieron por falta de plata. Carlos Muñoz, Carlos Huerta, Sebastián Saavedra, Gaby Chávez, que eran pilotos que uno veía, estos muchachos le dieron la oportunidad en un Fórmula 1, la rompen. ¿Cómo vio usted esa generación que se fue por esa parte de plata? Eso, desafortunadamente, ese es el automovilismo y uno está en un momento que para lograr siguiendo los pasos que uno tiene que seguir necesita los patrocinios, necesita la ayuda y cuando no está, es lógico, es lo que hace es terminar las carreras muy rápido de todos. O sea que es la parte dura y es lo que tenemos que vivir todos, no solo acá, pero básicamente en todo el mundo. O sea que así es como ha sido el automovilismo y seguirá siendo toda la vida. Claro. Bueno, Roberto, ya para ir cerrando, quería que usted nos ayudara a dar un concepto de lo que fue Juan Pablo Montoya para el deporte colombiano. ¿Por qué desde su óptica fue él tan importante para nuestro país? Pues yo fui primero, o sea, yo fui el primero, pero Juan Pablo de verdad fue el primero que ha ganado carreras de Fórmula Uno. Eso significa muchísimo. O sea, nosotros en Colombia siempre hemos querido muchísimo la Fórmula 1, querido muchísimo la Fórmula Uno y el hecho de que tenemos un colombiano que ha ganado 7 carreras en la Fórmula Uno y ha estado muy cerca de ganar los campeonatos es algo muy especial, que va a ser duro. Que no es imposible, pero va a ser duro que alguien llegue a hacerlo mejor que él. Bueno, pues ahí viene otro Montoya detrás tratando de seguir esos pasos, que eso no debe ser fácil tampoco, ¿no, Roberto? Tratar de llenar esos zapatos debe ser duro. Sí, y por eso nunca va a ser fácil. Él tiene ciertas cosas que lo va a hacer un poquito más fácil con el apoyo de su papá, pero nunca es fácil, o sea que le deseamos mucha suerte. Bueno, Roberto, pues es un gusto, es un placer poder escucharlo, poder saber que está bien. ¿Todo bien en casa? ¿Está usted tranquilo ahora? Todo muy bien, afortunadamente en ese lado todo está más perfecto que nada más. Tengo 2 hijos y una hija que están todos perfectamente casados muy bien. Ya tenemos 9 nietos, tenemos 3 de cada uno, o sea que, y todos viven muy cerca de donde vivimos todos, o sea
que en ese lado familiarmente parece que fuera mentiras cuando decimos también que está todo. Afortunadamente, lo disfrutamos muchísimo. Qué bueno, Roberto. ¿Y alguno por ahí siguió los pasos del automovilismo o ninguno? No, como digo, de mis hijos, no. Ahora de los nietos, posiblemente. Vamos a ver. Bueno, alguno que haya quedado totalmente embelesado con las historias de el abuelo pionero colombiano que rompió puertas en Inglaterra solito y le abrió las puertas de un deporte en un país que no lo seguía tanto, de pronto el nieto se anima. Esperemos que sí. Bueno, Roberto, es un gusto, gracias por estar con nosotros en Caracol Radio y también en el diario As Colombia, y pues mucha suerte y pues ahí seguramente estaremos contactándolo. Muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto. Gracias por la invitación otra vez. Que les vaya bien.